Bueno, como lo prometido es deuda, ahorita vamos a hacer un ejercicio bien interesante, bien bueno para que nos estrenemos un poquito las neuronas acerca de lo que es la geometría. Pues básicamente la geometría de manera elemental es una rama de las matemáticas que estudia las propiedades de las figuras o de las figuras geométricas, si así lo queremos llamar. Cuando se estudian figuras contenidas en un plano, decimos que la geometría es geometría plana, ¿cierto? Pero cuando se estudian figuras en 3 dimensiones, decimos que que estamos estudiando la geometría del espacio. Entonces, geometría plana y geometría del espacio. La diferencia es que esta se estudia en 2D y esta se estudia en 3D. En la geometría hay muchos postulados, hay muchos teoremas, hay muchas hipótesis, hay muchas leyes. Entre todas ellas, para hacer alusión a un tema que ya vimos, hay un teorema que dice que en dos poligonales convexas de extremos comunes, la envolvente es mayor que la envuelta. Pues uno pensaría que eso es como lógico. Bueno, hagamos una gráfica que nos ilustre ese teorema que acabamos de pronunciar allí. Digamos que esta es nuestra figura. Entonces, el teorema dice que dos poligonales convexas, aquí tenemos dos poligonales convexas, una, la de arriba, y dos, la de abajo, una poligonal, ¿cierto? Quedamos en que una poligonal era una línea quebrada. Entonces aquí tenemos una línea quebrada y otra línea quebrada. Tenemos dos poligonales. De extremos comunes, entonces hagamos que esos extremos son comunes. Digamos que esto es A, B, C, C, D, E y F. Entonces aquí tenemos una poligonal convexa, una poligonal convexa y otra poligonal convexa, ¿cierto? Dos poligonales de extremos comunes, extremo común A y extremo común B. Quedamos en que si las poligonales eran convexas, nosotros podíamos extender las líneas de las poligonales, ¿cierto? Y ellas iban a quedar dentro del polígono, que eso es lo que pasa exactamente aquí, ¿cierto? Aquí tenemos una figura convexa. Pero, ¿de qué se trata este ejercicio? Se trata de demostrar que ese teorema es cierto. ¿Qué dice el teorema? En dos poligonales convexas, de extremos comunes, la envolvente es mayor que la envuelta. Entonces lo que vamos a tratar de determinar es esto.
que en dos poligonales convexas de extremos comunes, la envolvente es mayor que la envuelta. Entonces, primero vamos a recordar cuál es la envolvente y cuál es la envuelta. Entonces, tenemos que esta es la envolvente, ¿cierto? La grande, esta, la que está por fuera. Y la que queda adentro de esa envolvente, lógicamente, es la envuelta. Entonces tenemos la envolvente, que es esta, y la envuelta, que es esta. ¿En qué consiste el ejercicio? Nos están diciendo que lo que tenemos que probar es que esta es mayor que esta. Entonces aquí tenemos un segmento AB. Vamos a traducir esto que estamos viendo aquí en gráficas, lo vamos a traducir en letras, en álgebra. Entonces tenemos que AB, el segmento AB, este segmento AB, más el segmento BC, más este segmento BC, más este segmento CD, ¿cierto? ¿Ahí qué tenemos? Ahí tenemos la envolvente, ¿cierto? Tenemos la envolvente. Nos dicen que la envolvente es mayor que la envuelta. A es mayor que la envuelta. Y la envuelta es esta. AF más FE más ET. Listo. Ahí ya tenemos la representación que queríamos, lo que necesitábamos. Esto es lo que necesitamos determinar, ¿cierto? Ahora tenemos que este es un dato y este es otro dato. ¿Cómo vamos a hacer para probar esto? Entonces, para probar esto, vamos a prolongar los lados de la, hagámoslo con otro colorcito para que se note que son unas prolongaciones, los lados de la envuelta. ¿Hasta dónde los prolongamos? Los vamos a prolongar hasta que cortemos los lados de la envolvente, procurando no prolongar líneas que se corten. Por ejemplo, yo aquí prolongué esta. Entonces, ¿podría prolongar esta? Claro que podría prolongar esta también, pero miren que cuando prolongo esta, entonces se me va a cortar esta línea. Vamos a procurar que no se me corte. Entonces, si prolongo esta, se me corta, entonces no va a prolongar esta. Pero, ¿qué pasa si prolongo esta hacia acá? ¿Cierto? Ahí. La idea es formar figuras independientes y consecutivas. Miren, aquí tengo una figura independiente, otra figura independiente y otra figura independiente, y son consecutivas. Y la intersección entre esas prolongaciones me generan nuevos puntos. Entonces, digamos, DF, digamos que esto es G y que este de aquí es H, FG y H, ¿cierto? De nuestras líneas auxiliares, de las que son las prolongaciones de estas. Entonces, se trata de comprobar esto de acá. Vamos a ver cómo nos sale. Nosotros podemos decir que que para el segmento A, B, G, ¿cierto? Perdón, que para la figura A, B, G,
F, que para la figura A, B, G, F, podemos tener que el segmento AB, que es el segmento AB, más el segmento BC, más el segmento BC, que la suma de estos dos segmentos es mayor que la suma de estos dos segmentos, o sea, es mayor que la suma de los segmentos AF más FG. ¿Cierto? Miren, lo que estamos relacionando son segmentos consecutivos. Yo tengo estos dos segmentos consecutivos, los voy a relacionar con estos dos segmentos consecutivos que me están formando una línea. Ahora, voy a tomar la siguiente figura, que la otra figura es F, G, C, H, E. La otra figura es F, G, C, H, D. ¿Qué tenemos aquí? F, G, C, H, D. Vamos entonces a relacionar una envolvente con una envuelta, ¿cierto? Que es la de abajo. Una envolvente con una envuelta. Entonces, miren, aquí vamos a relacionar FG, perdón, que todo esto son segmentos. El segmento FG más el segmento GC más el segmento GC más el segmento CH. ¿Es mayor que quién? Que el segmento FE más el segmento EH. ¿Qué fue lo que hice? ¿Qué llevamos hasta el momento? Lo que hicimos fue prolongar estas líneas, prolongar estos segmentos. Prolongué AF, lo prolongué hasta chocarme con BC y generé el punto G. Luego prolongué FE hasta chocarme con CD y creé el punto H. ¿Cuál es el fin de hacer esas prolongaciones en donde las prolongaciones no se crucen? El fin es generar nuevas figuras. Y a partir de esas figuras, ¿cierto? Hacer correlaciones que me ayuden a llegar a esta tesis. Esta tesis en donde me están diciendo que la envolvente es mayor que la envuelta. Eso es lo que estamos tratando de demostrar aquí. Ya tomamos esta parte, solo nos queda esta partecita, EHD. Entonces, EHD será EH más HD EH más HD mayor que ED, ¿cierto? Son como observaciones de la gráfica. Yo tengo que esto es más grande que esto, tengo que todo esto hasta aquí es más grande que esto y tengo que estos dos son más grandes que este. Entonces, son las meras observaciones que hemos hecho. Ahora, miren que aquí ya tenemos otras operaciones, en donde esta es mayor que esta es mayor que esta y esta es mayor que esta, y todos son unas sumas. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar en orden, digamos que esto es 1, que esto es 2 y que esto es 3. Vamos a tomar en orden 1, 2 y 3 y los vamos a sumar. Y vamos a hacer una sola operación con todo. Entonces vamos a decir que AB
más AB más BC más FG más GC más CH, vamos aquí en 2, más EH más HD es mayor que, ¿cierto? Ya tomamos los de este lado, ahora vamos a tomar los de este lado. Es mayor que AF es mayor que AF más FG más FG menos para la 2 más FE más EH y venimos para la 3 más ED. Listo. Si nosotros observamos aquí ya tenemos relacionados todos estos lados. Estos de aquí. Tenemos AF. Tenemos AF. Tenemos AF. Tenemos FE. Tenemos FE. Tenemos ED. Tenemos ED. Tenemos AB. Tenemos AB. Tenemos BC. Tenemos esto es BG, ¿cierto? Esto es AB, BG, GF, AB, BG, AF, FG. Si esto es una G. Esto es una G. Esto es una G. Entonces aquí tenemos AB más BG. Estamos buscando ¿cuál? BC, este lado. Ah, pero BC no lo tenemos. Y CD. En cambio CD tampoco lo tenemos. ¿Qué pasa si nos rebuscamos? ¿Qué pasa si nos rebuscamos a BC? BC sería igual a que, miren que tenemos AB y tenemos BG. Sí tenemos BG, aquí lo tenemos. BG. Más GC, que también lo tenemos. GC. ¿Es igual a qué? Es igual a todo este lado, a BC. Es igual a todo este lado. BC que no lo tenemos relacionado aquí, pero miren que podemos sumar este segmento con este segmento. Podemos sumar BG más BC y nos da como resultado BC. Y lo mismo pasa con el segmento CD. No lo tenemos relacionado, pero sí lo tenemos de manera implícita. Entonces nosotros podemos decir que CH más HD es igual ¿a qué? A CD. Y tenemos CH, sí tenemos CH. Y tenemos HD, sí tenemos HD. Entonces, teniendo eso presente, miremos a ver cómo queda. Vamos a decir que vamos a reunir BG y GC. BG
y GC. ¿Y qué vamos a reunir? A CH y HD. CH y HD. ¿Qué nos quedó entonces a este lado? Nos quedó AB más BC, no lo vamos a tocar todavía, FG más GC no lo vamos a tocar, CH no lo vamos a tocar, EH más HE no lo vamos a tocar. Entonces, quedamos en que BG más GC son BC, entonces BC. Y CH más HD y CH más HD son CD más CD. ¿Cuáles? Entonces, nos ahorramos estos 4, los convertimos en estos 2. Esto es mayor que ¿qué? Mayor que esto que tenemos aquí, AF, FG, AF más FG más FE más EH más EH más ED. Listo, ya lo tenemos casi cogidito. Miren, AB, FG, pero miren que FG es una línea auxiliar. Entonces, esa FG no pertenece a la gráfica realmente. Entonces, ¿qué puedo hacer yo con esa FG? Esa FG la puedo desaparecer. Tenemos EH. EH también la podemos hacer desaparecer. Porque miren que son las dos líneas auxiliares, las dos naranjas. Miren, línea auxiliar, línea auxiliar, línea auxiliar, línea auxiliar. No hacen parte de nuestra ecuación, perdón. Entonces busquemos aquí a FG. FG, que también desaparece, y EH, que también desaparece. Entonces, ¿qué nos quedó? Fijémonos, ¿qué nos quedó? Nos queda AB más FG desapareció, EH desapareció, BC más CD mayor que, de lo que aquí quedó, AF más FE más ED. Comparemos, miremos AF, AF, FE, FE, ED, ED, CD, CD, BC, BC y AB. ¡Eureka! ¡Eureka! Miren cómo nos dio. Y solo aplicando la lógica, hicimos una demostración en la que efectivamente la envolvente, ¿cierto? ¿Qué es esta? La envolvente es mayor que la envuelta. Esta es mayor que esta. La envolvente es mayor que la envuelta. Ahí demostramos que este teorema es cierto, valiéndonos únicamente de dos prolongaciones cortas de líneas, ¿cierto?, en una figura geométrica. Y así resolvimos o constatamos más bien que este teorema es cierto. Esta parte de la matemática es maravillosa porque nos ayuda a pensar, nos ayuda a hacer de nuestro pensamiento lógico y ordenado, ¿cierto? Entonces, vamos a prestarle mucha atención a este tipo de ejercicios porque de verdad nos van a ayudar a pensar y a resolver problemas de otro tipo con mucha más facilidad. Bueno, muy bien. Entonces,
nos vemos en la próxima clase. No se olviden de tomar los apuntes correspondientes, de ponerle lógica, no lo copien únicamente, no copien únicamente lo que yo estoy diciendo. Pónganle lógica al asunto y traten de hacerlo ustedes solos. Digan, ay, sí, mira, ay, es que esto es así, ay, sí, ve, esto salió de aquí y esto salió de acá. Recuerden que el éxito de la división de estas figuras es en que las líneas no se crucen y formar figuras consecutivas y sale el problema facilito. Bueno, sin más, nos vemos en la próxima.